Bienvenidos al podcast Voces de la Oftalmología, un podcast especializado en actualidad y temas de interés sobre salud visual en la voz de especialistas, quienes compartirán con nosotros sus experiencias y su pasión por la oftalmología. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a otro episodio más de Voces de la Oftalmología. El día de hoy estamos estrenando un set, entonces los que quieran vernos nos pueden ver en YouTube. Esta vez tenemos un video muy bonito y nos está acompañando el doctor Julio Restra, quien es oftalmólogo, actualmente está cursando la residencia. Anteriormente estudiaste un posgrado en Harvard de ecosistemas de salud y una maestría en la Universidad del Valle de México de Administración y Servicios de Salud. Así es. Ok, y por lo que estamos el día de hoy aquí platicando con el doctor Julio Restra es porque es muy hábil, es muy estudiado y tuvo una empresa de nanotecnología. Él fundó Atlas Nanotech hace unos cuantos años y fue director general durante 4 años de la empresa. Eventualmente la dejó para ya dedicarse a la parte de oftalmología, pero el día de hoy vamos a estar platicando con él de qué se trata esto de la nanotecnología, y cómo se puede aplicar a la oftalmología. Julio, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Pues nos gustaría saber, antes que nada, ¿qué es la nanotecnología? Bueno, primero que nada, doctor Oscar Olvera, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Laboratorio Sofía por haberme hecho esta invitación tan interesante a su podcast. Bueno, la nanotecnología es una disciplina que se enfoca en la manipulación y aplicación de materiales y sistemas funcionales. Entonces, con esto nosotros podemos lograr objetivos más importantes con menos fármaco, por ejemplo, si estamos hablando de medicamentos, que con otros tipos de ciencias. O sea, la nanotecnología al final de cuentas tiene la aplicación en medicina tanto terapéutica como diagnóstica. Así es, y también de seguimiento del tratamiento. Ok, y en cuanto a los materiales y dispositivos que se utilizan en nanotecnología, algo que evidentemente los define, pues es el tamaño, ¿no? Y aquí hablando de nano, sabemos que pues es una unidad, ¿no? Y podemos hablar de nanosegundos o nanómetros. En este caso la nanotecnología es nanómetros, ¿de acuerdo? Exactamente. Principalmente se manejan a través de una nanoescala. Y para poder saber más o menos qué es un nanómetro, tenemos que saber el concepto de los tamaños. Por ejemplo, el concepto de nano, vamos a empezar con 1 milímetro. Todos sabemos que 1 centímetro tiene 10 milímetros y 1 milímetro tiene 1000 micrones o 1000 micras. Y una micra tiene 1000 nanómetros. Entonces, esta es la escala a la que nosotros estaríamos trabajando. Y no es de 1 a 1000 nanómetros, sino de 1 a 100 nanómetros. O sea, para hacer nanotecnología tiene que estar dentro de 1 a 100 nanómetros. Sí, si te sales de 100 nanómetros, ya estás hablando de 500 nanómetros, ya no es nanotecnología. Ya bueno, tienes que estar dentro de ese rango. En general, sí, se debe de estar dentro del rango de 1 a 100 nanómetros y generalmente incluso entre 1 y 10 nanómetros. Ok. ¿Y qué puedes hacer dentro de ese tamaño? Como para ponerlo en contexto, a ver, ¿tendrás algún ejemplo de qué algo de la vida cotidiana que mida, bueno, no de la vida cotidiana evidentemente, pero en la ciencia, algo que midamos en nanómetros? Por ejemplo, un virus más o menos, ¿cuántos nanómetros estamos hablando que mide? Por ejemplo, aproximadamente. El coronavirus mide alrededor de 70 nanómetros. Ok. Entonces estamos hablando, esas son unidades extremadamente pequeñas. Uh-huh. Entonces estamos actuando sobre Tomás tiene que si bien recuerdo si son 70 nanómetros de coronavirus, tengo que revisarlo, pero para no decir un dato incorrecto. Dando por hecho que miden, o sea, los virus en general los medimos en nanómetros. La cadena de ADN la medimos en nanómetros. O sea, me dirá que la cadena de ADN 4, 5 nanómetros más o menos. Y esto, como para ponerlo en contexto, un eritrocito, una célula, esas ya las medimos en micras. Ajá, son 7, 6 micras más o menos, ¿no? Las que estamos hablando en un eritrocito. Entonces, imaginándonos esto, dentro de un eritrocito, sé que eres experto en
en nanotecnología aplicada a medicina, tal vez no matemático, pero más o menos en un editorcito, ¿cuántos miles de virus o cuántas miles de cadenas te caben dentro de un editorcito como para ponerlo en escala? O sea, de saber qué tan pequeño es lo que estás trabajando. Ok, ¿cómo trabajas con algo tan pequeño? Se trabaja principalmente con un microscopio electrónico de barrido para poder ver estas estructuras, que en ocasiones son nanopartículas, son nanomicelas, nanotubos, nanoporos, y son diferentes estructuras con las que se trabaja a esa nanoescala para ejercer un diferente efecto terapéutico. Ok, a ver, vamos a regresarnos un poquito más y vamos a hablar un poquito de ti. ¿Cómo entraste al mundo de la nanotecnología? ¿Cómo es que alguien aquí en México se le ocurre, oye, déjame ver, vamos a ver nanotecnología aplicada a medicina? Cuéntanos cómo fue un poquito tu camino. Bueno, hace algunos años, cuando todavía era médico general, incluso estaba en el servicio social, estuve involucrado en el área de la neurocirugía, temas familiares. Y justo hay una gran cantidad de pacientes que tenemos con lesiones espinales. Entonces se encontraban en estados de paraplegia, cuadriplegia, principalmente lesiones traumáticas. Entonces, a veces en estos pacientes que son lesiones traumáticas y que hay una sección, por ejemplo, de la médula espinal, nosotros empezamos a pensar y yo empecé a analizar si se podría hacer algún dispositivo como un bypass eléctrico para poder conectar esa zona de sección, porque realmente es una zona que no sufrió, que en ese momento todavía no ha sufrido un proceso de fibrosis, que no ha sufrido un proceso tal vez de una enfermedad desmielinizante o crónico-degenerativa en la que hay una lesión más difusa. Entonces, así nació realmente la idea de empezar la empresa de Atlas Nanotech. Un buen amigo mío es un SNI de la Universidad de Guadalajara, biólogo molecular e inmunólogo, y empezamos a platicar sobre las opciones de cómo hacer que esto funcionara. Él posteriormente hizo un posgrado, después de eso hizo un posgrado en nanotecnología, y empezamos a ver que existía cierta viabilidad para empezar a hacer un producto de ese tipo. Evidentemente, como muchos empezamos con ideas demasiado grandes. Queremos acaparar a veces más de lo que podemos, y eso mismo nos hace regresar, volver a poner los pies en la tierra, porque ese tipo de desarrollos son desarrollos posibles, pero son desarrollos posibles con apoyo importante del gobierno, apoyo importante del sector privado y de la universidad, de alguna universidad importante, principalmente en Estados Unidos, donde hay los fondos para poder hacer esto una realidad. Pero así nació Atlas Nanotech. Posteriormente nos agregamos al equipo, o sea, diferentes personas, diferentes investigadores también, porque necesitábamos ampliar nuestro campo, incluyendo en el área también legal y de administración, porque se convirtió en una empresa. Entonces, así fue como dentro de este emprendedurismo de la nanotecnología aplicada a la medicina, ¿cuáles crees que fueron tus principales barreras aquí en México? Definitivamente hubo varias barreras importantes. La primera era el tema de inversión, porque desde la inversión privada hasta la inversión de apoyos de mutual funds o partes que apoyan empresas, te solicitan un nivel de comercialización de productos, alguna cartera en la que tú puedas demostrar también que no solo es una empresa de investigación y desarrollo, sino que es una empresa económicamente rentable desde ese momento. Entonces, ese fue un gran obstáculo, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay una gran cantidad de empresas que llegan a valer $1 billón en Silicon Valley y que se dedican a investigación y desarrollo. Y la promesa de sus productos es lo que vale. Si se llegan a concretarse, es un tema. Pero de momento la promesa de esos puros productos y de que pueda volverse una realidad hace que haya
suficiente inversión y suficiente apoyo para que ellos avancen. El desarrollo. O sea, aquí en México no está tan, digamos, tan desarrollado toda esta parte de los grants, de los funds, que en Estados Unidos todas estas empresas pueden acceder, ya sea por parte de universidades o por parte del sector privado. Acá te cuesta un poquito más de trabajo. Ok, y ahora, adelantándonos ahora, regresando a la parte de la nanotecnología, estás hablando de cuestiones a nivel de átomos, estructuras a nivel de átomos, crear, no sé, como decías, nanoporos, nanomicelas, nanotubos, que al final de cuentas todo esto te permita hacer, como comentabas en un principio, tipos bypass o encapsular ciertos principios activos para que sea un mejor sistema de entrega de los medicamentos. ¿Qué tan amplio es, ya que te dedicas a la nanotecnología, el diversificar a diferentes aplicaciones de la nanotecnología? ¿O ya que te dedicaste a una cosa, te dedicas exclusivamente a ese mismo ramo? O sea, sí. Es muy amplio. Es tan amplio que en ocasiones uno se empieza a no enfocar. Por ejemplo, en la nanotecnología es muy fácil empezar a desarrollar nanopartículas metálicas, por ejemplo, digamos de plata. Y dependiendo de su tamaño dentro de la nanoescala, van a ejercer un diferente efecto terapéutico, principalmente antifúngico, bacteriostático y bactericida, pero entre otras hay otros mecanismos de acción que tienen, y luego uno empieza a divagar un poco en lo que está desarrollando, porque empiezas a ver diferentes mecanismos de acción a veces de una estructura que se pensaba que era solo para un mecanismo de acción. Okay. Entonces es muy fácil salirse de lo que uno está, del objetivo. Y en cuanto a si uno se queda en la primera idea, por ejemplo, no, porque principalmente la empresa nació en su momento con la idea de hacer un bypass, que eso incluía nanotecnología, incluía biomedicina, ingeniería, incluía una gran cantidad de ramos que no era viable para una empresa que iba empezando. Entonces, a pesar de que teníamos apoyo, sí tuvimos apoyo de la universidad, tuvimos apoyo de varias instituciones públicas y privadas, sin embargo, no fue suficiente. Entonces, nos tuvimos que mover a productos que tuvieran también gran impacto, por ejemplo, en enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, y a poder desarrollar ese tipo de productos que son un poco más sencillos de desarrollar y que los protocolos son más fáciles de diseñar y finalmente de aplicar en los pacientes. ¿Qué tan cercanos estamos realmente entonces en nuestro día a día a la nanotecnología? Por ejemplo, ahorita mencionabas de las partículas de plata, como con esta función bacteriostática, y generalmente, ¿no? Los iones de plata tienen esa función, ¿no? Sí. de bacteriostática, bactericida y demás. Y tenemos una gran variedad de productos del día a día que contienen iones de plata con esa intención. ¿Eso sería considerado nanotecnología? No, porque la plata se utiliza desde hace muchísimo tiempo y es nitrato de plata como tal, o plata coloidal, por ejemplo, que se utiliza en parches o en heridas, pero esa sí tiene un efecto adverso. Por ejemplo, en la nanopartícula es una cantidad tan pequeña, tan minúscula del compuesto activo, que su efecto adverso es prácticamente nulo. Es algo muy bueno de la nanotecnología, que por ejemplo se utiliza una cantidad de compuesto activo mínima y sí se pueden alcanzar los efectos terapéuticos que uno desea. ¿Por qué? Porque alcanzan a llegar a su célula diana en cantidades suficientes para poder ejercer su efecto terapéutico, pero no se tiene que dar esas grandes dosis para que alcance. Que aquí cabe aclarar que no es homeopatía, ¿verdad?
No, definitivamente. Entonces, empiezas a decir, son cantidades tan pequeñitas, pero no, esto es nanotecnología, exacto, no es homeopatía, no es lo mismo, no nos confundamos, ¿verdad? Porque luego de repente teníamos esta plática antes de empezar, yo le decía bromeando que podría ser similar, pero no es lo mismo. Oye, a ver, vamos pensando ya en oftalmología. Actualmente toda esta parte de la nanotecnología se puede ver más aplicable, como lo comentabas hace un momento, en encapsular principios activos, en hacer más fácil que lleguen a donde tienen que llegar. ¿Crees que al día de hoy eso sea donde más se está explotando la nanotecnología dentro de la oftalmología? ¿O hay otros dispositivos que estén siendo más favorecidos en este sentido? Digo, porque de repente uno piensa en nanotecnología y si uno no es letrado en el tema, como tu servidor, empieza a pensar en cosas así como más fantásticas y nanobots y cositas de estas y diría, bueno, pues a ver, ¿los nanobots entran dentro de este tipo de nanotecnología o esto ya es algo así como más, otra cosa completamente diferente? Entonces, nada más hablar en nanotecnología, este tipo de dispositivos médicos que te ayudan a llevar ciertos medicamentos de forma más fácil o cómo se aplica ya en oftalmología. En oftalmología hay una aplicación tremenda de la nanotecnología. Primero, a través de fármacos. Por ejemplo, nosotros sabemos, usted, doctor Olvera, que también es oftalmólogo, sabe que utilizamos una gran cantidad de medicamentos vía tópica, ya que si los damos vía sistémica pues no alcanzan en general al globo ocular y sus estructuras, pero de manera tópica a veces tenemos que dar medicamentos, por ejemplo antiglaucomatosos, que por más que sean libres de conservadores y que sean moléculas muy afinadas a través del tiempo, de todas maneras dañan a la superficie ocular, de todas maneras generan cambios en la conjuntiva, cambios en el epitelio y es por el tipo y cantidad del fármaco. Si nosotros utilizamos tal vez el mismo tipo del fármaco, pero en unas cantidades mucho menores, que sí se puedan también administrar de manera tópica, pero en unas dosis mucho menores, sus efectos adversos serían menores y el costo del producto también sería menor. Entonces, es una situación en la que podríamos comentar como win-win. Win para la empresa y win para el paciente. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos efectos adversos, se va a gastar menos en la producción, en el costo del compuesto activo de ese fármaco y vamos a tener una mejor tolerancia y respuesta probablemente para el paciente. Igual me tienes completamente de tu lado en el sentido de que definitivamente es mejor para nuestros pacientes darles este tipo de productos menos tóxicos, menos agresivos, mientras menor cantidad, como dice este dicho, el medicamento adecuado a la dosis adecuada, al paciente adecuado en el momento adecuado, ¿no? Entonces la dosis adecuada a lo mejor pudiera ser todavía menor de la que actualmente estamos utilizando, pero igual algo que me llama la atención es, hablando por ejemplo ahorita de costos, ¿no? El desarrollo de este tipo de tecnología es costosa. Sí, es costosa. El pensar en el desarrollo y luego el meter un principio activo dentro de a ver, esta nanotecnología también tiene un costo, ¿no? Bajar el costo del principio activo, un principio activo que ya no es tan oneroso, no es más caro ahora sí que el caldo que la enfermedad. Exactamente, o sea, no sé. Al principio sí. En un momento inicial sí sería más costoso utilizar la nanotecnología. ¿Por qué? Porque hay que adquirir el equipo para poder hacer la nanotecnología, hay que adquirir los recursos humanos que puedan manejar esa nanotecnología y hacerla funcional, porque también hay diferentes métodos para hacer nanotecnología y algunos de estos nanopartículas, nanoporos, nanodecenas, de lo que estemos hablando, pueden ser no funcionales. Entonces tienen que funcionalizar y esto lo va a hacer un experto.
un experto en el área que sí va a necesitar capacitar también a otras personas para poder generar una cantidad suficiente, por ejemplo, para una empresa, para generar un antiglaucomatoso, por ejemplo, con nanotecnología. De momento sí sería más costoso, pero a la larga le podría disminuir los costos a una empresa, ya que no conozco los costos, ya el desglose de los costos de un fármaco, por ejemplo, pero si el compuesto activo es la parte más costosa del producto, se podría disminuir ese costo en gran medida. ¿Por qué? Porque se va a utilizar una cantidad minúscula de ese compuesto activo. Entonces se podrían ver las opciones de qué fármacos serían los más viables para esta transición al principio y finalmente transicionar a todos. ¿Por qué? Porque lo que queremos finalmente es que los pacientes tengan menos efectos adversos y que sí se alcance el rango terapéutico del medicamento que estamos dando. De acuerdo, Diego, al final de cuentas yo concuerdo contigo. Yo nada más quería que ahora sí que tú lo dijeras, que no pareciera que yo lo estaba diciendo, porque luego no me van a hacer caso, me van a decir, oye, ¿por qué voy a invertir en este tipo de tecnología? A ver, al final de cuentas todo es así, ¿no? Al principio el desarrollo es costoso, el resultado final es el que vale la pena, ¿no? Y en ese sentido, el resultado final es una mayor salud para nuestros pacientes, ¿no? Además del caso de los hipotensores, moléculas pequeñas de estos principios activos, ¿tú ves a la nanotecnología teniendo un rol importante con toda esta generación de anticuerpos monoclonales, de estas moléculas más grandes? ¿Crees que la nanotecnología también tenga un rol importante ahí? ¿O crees que ese ya sería como su límite, digamos? No, definitivamente no es el límite de la nanotecnología. Se pueden encapsular, por ejemplo, dentro de liposomas, que son unas estructuras, unas vesículas de lípidos que pueden ser de una capa o de varias capas. Como sabemos, las membranas celulares están compuestas de lípidos. Entonces, para que puedan penetrar de una manera natural y eficaz, necesitan, por ejemplo, tener una bicapa lipídica y demás. Si se llegan a poner, se puede poner dentro de liposomas infliximab, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal contra TNF-alfa, o se puede poner prednisolona, por ejemplo, o se pueden hacer dispositivos que tengan una vida media larga y que estén liberando su compuesto activo de manera sostenida. Entonces estamos hablando de los liposomas, estamos hablando de diferentes métodos de acarrear medicamentos hacia adentro de los tejidos, ¿no? Y la interacción de la nanotecnología con los tejidos. Al principio hablábamos que la nanotecnología puede ser tanto para tratamiento como para diagnóstico. En oftalmología, ¿cómo verías esto? ¿Cómo usamos la nanotecnología en diagnóstico o en seguimiento de los tratamientos? Bueno, hay un ejemplo muy claro y muy bueno que son los biosensores. Hay biosensores, por ejemplo, para glaucoma, para poder medir la presión intraocular de manera remota, a través de tu celular, por ejemplo. Y son sensores que se ponen subconjuntivales con una biocompatibilidad muy importante y inalámbricos. Entonces, puede ser el futuro de alguno de los seguimientos de enfermedades. Por ejemplo, ya sabemos que existen aparatos, por ejemplo, la Hypercom, diferentes aparatos para poder estar midiendo la presión intraocular durante el día, pero dentro de lo que cabe son aparatos que le pueden ser incómodos al paciente estarlo utilizando y pueden existir dispositivos o sensores para checar patologías oculares. Existen estos lentes de contacto, ¿no? Se me fue el nombre, si es Tigerfish o Triggerfish, no me acuerdo muy bien el nombre, lentes de contacto para estar realidad aumentada. Para estar monitoreando la presión intraocular. Este tipo de microsensores que dices, bueno, nanosensores, ¿cómo les llamaste? Biosensores. Biosensores. Estos biosensores serían también de nanotecnología. Sí, tienen nanotecnología. Okay. Realmente se les agrega A. Entonces, sí se pueden hacer. O sea, el biosensor al final de cuentas no cumpliría con el tamaño para llamarse
pero dentro del biosensor tiene que estar implicada la nanotecnología para poder funcionar. Así es, tiene nanopartículas, nanoestructuras, dependiendo las que ese científico o ese investigador haya utilizado para generar ese efecto, que pueden ser, como lo comentamos, diferentes tipos de estructuras, pero a nanoescala. Okay. Estos biosensores ¿están todavía en una etapa temprana de desarrollo o en el pipeline donde en algunas empresas en Estados Unidos ya están bastante aventajados? Incluso probablemente en los siguientes 5 años podamos empezar a ver, tal vez no a niveles de comercialización, o sea, de poderlos adquirir, pero ya a niveles experimentales avanzados, está pudiendo ver sus resultados. Ok. ¿Hacia dónde más crees que va la nanotecnología en oftalmología? Esto es, digamos, donde estamos, a cuestión de formulaciones, medicamentos, ahí estamos, ya existen muchos desarrollos, como nos comentabas, permiten el paso de las partículas. Estamos en vías de desarrollo de biosensores que nos permitan dar un mejor seguimiento. ¿Hacia dónde más? ¿Hacia dónde estará el horizonte del futuro? El final, digamos, vamos a soñar, sé que es infinito, pero ¿dónde ves el horizonte de la nanotecnología en oftalmología? ¿Crees? Y no quiero poner palabras en tu boca si estoy diciendo una cosa que ni al caso, puedes decir no para ahí, ¿no? Pero ¿crees que en algún momento pueda ser la nanotecnología lo suficientemente avanzada para empezar a suplir funciones celulares? Digamos, hablando de visión baja, hablando de degeneración macular relacionada con ya una atrofia geográfica, ya no tienes ya tienes las células que estén funcionando, los fotorreceptores que te estén funcionando para facilitar la vista. ¿Crees que eventualmente la nanotecnología pueda suplir esta necesidad o ya ahora sí aluciné? No, todo lo contrario. Creo que sí va para allá la nanotecnología, va aceleradamente hacia poder tratar patologías que ahorita son intratables. Por ejemplo, la degeneración macular relacionada a la edad, ya sabemos que tal vez solo la podemos manejar dentro de lo que cabe en un estadio 2, por ejemplo, la variedad seca, con sus medidas de vida, con antioxidantes, pero realmente la progresión ahí está. Entonces, en el futuro la nanotecnología sí va a poder modificar el curso de esas enfermedades o incluso ayudar a los pacientes a continuar viendo, tal vez en una regeneración de esos fotorreceptores, en una regeneración de esas células ganglionares, y ya nos vamos a otras partes de la retina. Entonces, sí va para allá la nanotecnología. Incluso ya se han presentado algunos dispositivos en retina, por ejemplo, para retinosis pigmentaria y para diferentes patologías que tienen una fisiopatología muy compleja. Por ejemplo, son patologías hereditarias en las que el paciente pierde completamente su visión, y ya se ha logrado en algunos casos experimentales que permanezcan con un cierto grado de visión. Por lo menos ya no son pacientes que tienen una discapacidad visual absoluta. Entonces, definitivamente, por ejemplo, también regresando al glaucoma, la neuroprotección pudiera ser favorecida con nanotecnología. A nivel corneal podríamos también beneficiarnos con algunos dispositivos que utilicen la nanotecnología para reemplazar ciertos tejidos, ¿no? del segmento anterior. Digo, creo que ahora sí, sin sonar muy poético, pero al final de cuentas el cielo es el límite, o más allá en el caso de la nanotecnología y su aplicación en oftalmología. Lo importante es seguir investigando y seguir desarrollándolo, ¿no? Así es. Se requiere de mayor apoyo a las empresas. En México, en Estados Unidos sí lo tienen, pero por ejemplo en empresas mexicanas se requiere ese apoyo del sector privado, del sector público, de la universidad, hacer esa triple hélice para poder desarrollar este tipo de productos. O sea, después de este emprendedurismo que tuviste fuerte en la nanotecnología, un emprendedurismo exitoso, actualmente formándote como oftalmólogo, ¿te ves en el futuro regresando y uniendo estas dos partes de tu vida? O sea, ¿te ves regresando a la nanotecnología e intentar implementarla más en oftalmología? ¿O dices, fue una bonita experiencia, ya lo recorrí, pero ya ahora lo mío va a ser más clínico?
¿Cómo te ves en el futuro? Yo creo que va a ser mixto. Evidentemente, primero tengo que terminar la residencia de oftalmología, tengo que empezar mi práctica clínica, mi práctica privada, desarrollarla, y una vez que ya esté en un punto en el que quiero estar, por ejemplo, que ya me tracé algunas metas, pasando esas metas, sí me gustaría volver a unir la nanotecnología con la oftalmología. ¿Por qué? Porque ya voy a tener la visión de los dos lados, tal vez el grado académico tal vez superior en el lado de la oftalmología, pero con algún apoyo de alguna persona experta en nanotecnología y en biología molecular, en inmunología, podríamos desarrollar algunos medicamentos, algunos productos o dispositivos para pacientes de difícil control en diferentes patologías de la oftalmología, desde la córnea hasta la retina. Claro, que acabas de tocar un punto muy importante que es, a ver, hay que sumar, uno no puede hacer todo, ¿no? O sea, el tener esa humildad de decir, ok, ahora ya soy oftalmólogo, tengo esta experiencia, pero yo no soy el experto en nanotecnología, no tengo miedo en buscar el apoyo del experto, es más, es lo que necesitamos, ¿no? Y perder un poquito ese ego y saber que sumando, evidentemente llegas a más, ¿no? Y me gusta mucho decir a veces que cuando realmente trabajas en equipo con profesionales exitosos, con profesionales que saben lo que están haciendo, 1 más 1 no es igual a 2. 1 más 1 dice que es la matemática y 1 más 1 es igual a más de 2, 3, 4, 5. Cuando juntas los factores correctos ya no estás sumando, estás multiplicando, ¿no? Bueno, doctor Julio, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que quieras agregar antes de que cerremos la entrevista del día de hoy? No, sería todo. Muchas gracias por la invitación, doctor Olvera y Laboratorio Sofía. Fue una plática sumamente enriquecedora y un placer estar con ustedes. Pues esperamos que también a ustedes les haya gustado un poquito, que les haya por lo menos movido el gusanito de la nanotecnología. Y pues bueno, nada, agradecer su asistencia o bueno, su escucha. Y si nos vieron qué bonito set el día de hoy preparamos para ustedes. Seguimos evolucionando en Voces de la Oftalmología. Recuerden que también tenemos estos episodios de Ecos de la Oftalmología. Síganos en las redes sociales, síganos en donde estemos y pues muchas gracias. Llegamos al final de un capítulo más de Voces de la Oftalmología, un podcast especializado en actualidad y temas de interés sobre salud visual. Hasta la próxima.